Otro tema, inicialmente, como lo comenté, pues se utilizaba esta metodología para hacer mapas de ruido, que lo que representaban era un nivel acústico. Ahora estoy trabajando en temas para representar ya no solo valores, indicadores acústicos, sino también indicadores y descriptores de percepción, que voy a explicar un poco de esto más adelante. Entonces, bueno, ya Laura explicó un poco de mi historia, de mi vida. Y ahora quiero presentarles un poco lo que se hace en el laboratorio donde estoy para ya después continuar con el tema, ¿no? Yo estoy en el laboratorio de Ingeniería Acústica y Mecánica de la Universidad Politécnica de Cataluña. Este está en el campus de Terrassa, a 25 kilómetros de Barcelona. Eh, en el laboratorio trabajamos distintos temas, tanto de acústica como de vibraciones, que se pueden ver en esta imagen. Y yo estoy trabajando pues en el en contaminación acústica, de acústica ambiental, environmental noise, y un poco entrando en temas de vibration energy harvesting, que es vibration energy harvesting es generar energía a través, usando las vibraciones. Entonces, este es un tema que me estoy metiendo. Como estoy dentro del departamento de ingeniería mecánica, pues necesito entrar en estos temas, así que esta es una vía de entrada porque tiene cuestiones también relacionadas con la electrónica, que es mi área, que creo que soy un poco más experto. Entonces, ahora, ¿por qué elegí este tema? Bueno, como lo comenté, se relaciona mucho a lo que había estudiado en el doctorado. En el doctorado se trabajó en una metodología para realizar mapas de ruido. Un mapa de ruido es lo que se ve aquí a la derecha, es simplemente un mapa donde se representan niveles de contaminación acústica con base en unos colores y existen distintas metodologías para crear estos mapas. Nosotros propusimos realizar estos mapas con base en mediciones móviles. Eh, Se observa aquí a la izquierda un pequeño esquema muy sencillo. Se monta entonces un dispositivo para medir sonido, normalmente un sonómetro, y se acompaña de un dispositivo para georreferenciar estas mediciones, que es un GPS o algún dispositivo que genere, que brinde la posición. Después se hace un postprocesamiento con el fin de mejorar la precisión de estas muestras para finalmente ya realizar el mapa de ruido. La diferencia es que tradicionalmente estos mapas de ruido se hacen de forma estática, con mediciones estáticas, requieren equipo costoso y gente preparada que vaya a hacer las mediciones. Entonces esto es una forma de reducir el coste de realizar un mapa de ruido. Un poco más a detalle del postprocesamiento que se hace, lo menciono porque más adelante voy a mencionar también algo relacionado a esto. Por ejemplo, este es un mapa donde represento las mediciones móviles, que son estas X. Y entonces, con el fin de mejorar la precisión de estos datos, se hace una agregación de muestras. Esto es calcular en un punto equivalente estático, un punto virtual, el nivel equivalente de todas las muestras que están alrededor de un radio predefinido. En alguna de las investigaciones que hice durante el doctorado se obtuvo que este radio de agregación es de 34 metros para minimizar el error, la incertidumbre de estas mediciones móviles. También durante el doctorado pues, realicé algunas simulaciones basadas en microtráfico, donde se utilizaba un modelo de simulación de tráfico y se acoplaba a un modelo acústico. Y esta metodología se validó con mediciones experimentales. Entonces, aquí es donde está una parte de lo que trata el tema de hoy, que es el diseño de este dispositivo de medición. Por un lado, pues ya lo comenté, ¿no? Es el hacer inalámbrico y optimizar el consumo energético, y por otro lado es alimentarlo de algunas fuentes alternativas. Y por otro lado, el último tema que trataré es la representación de otro tipo de indicadores en estos mapas, ya no solo indicadores acústicos, sino indicadores y descriptores que representan la percepción, cómo la gente percibe este sonido. Entonces comenzaré con el dispositivo de medición y tratando un poco el tema de las optimizaciones.
Aquí podemos ver el dispositivo que diseñé originalmente en la versión 1. Realmente esto no es un dispositivo completo, solo diseñé esta placa que va montada en una placa de evaluación de un microcontrolador comercial. Entonces se conectan y con esto se habilita para realizar muestreo de ruido y georreferenciado. Si se fijan, esta placa tiene aquí un GPS y bueno, el conector del micrófono y un conector de micro SD también. Este dispositivo se diseñó para obtener los indicadores georreferenciados, indicadores acústicos, que son el nivel equivalente ponderado A y el espectro de tercios de octava. Dentro de los parámetros que tiene este dispositivo es una frecuencia de muestreo de 32 kHz y estos indicadores los obtiene cada 125 milisegundos, que equivale a 4000 muestras. Y trabaja en un ancho de banda de 63 a 10 kHz. El precio aproximado de este dispositivo era de 65 euros, más o menos. Y bueno, originalmente pues se intentó que realmente el objetivo era poder utilizarlo para las mediciones móviles. No nos preocupamos por el consumo energético, se alimentaba de baterías y las muestras se almacenaban localmente en una tarjeta micro SD, como ya lo comenté. Lo que sí nos importaba era la precisión de este dispositivo. Entonces, se hicieron distintas pruebas, como se observa en esta tabla, relacionadas a la norma IEC 61672. Y se pudo obtener como resultado de estas, bueno, de estas pruebas y de todo el procesado que se hace en el dispositivo, que para el nivel equivalente y el nivel equivalente ponderado A, se tiene una precisión equivalente a un sonómetro de clase 2. Entonces, pues el dispositivo tiene una precisión suficiente para los objetivos que nosotros planteamos. Y ahora, hace un año y medio, y también para mi postdoctorado en la UPC, se planteó, perdón, realizar estos mapas de ruido de mediciones móviles, pero de forma automática. Entonces nos aceptaron un proyecto que se llama Mobile Acoustic Sensor Network for Automatic Noise Mapping, o MASANOM. Y en este proyecto pues se planteaba el desarrollo de este dispositivo de medición ahora inalámbrico y en teoría autónomo. Entonces, ahora sí, como se observa en la imagen de la derecha, se diseñó completamente este dispositivo. Ya no es solo una placa, un módulo que se inserta en otra placa, sino ya es completo el diseño. Entonces, se puede ver de este lado cómo el nuevo sensor ya incluye un módulo inalámbrico, que es este que se ve aquí abajo, y que utiliza una nanoSIM para conectarse a la red móvil, a la red IoT. Tiene un GNSS, que es digamos que un dispositivo de posicionamiento que utiliza parte del GPS a otras redes de satélites, no solo la de Estados Unidos. También se tiene una memoria EEPROM de bajo consumo, con el fin de que cuando no exista una conexión, pues ahí mismo se almacenen las muestras. Es una memoria de 32 megabits, por tanto es solo para casos así de emergencia. Bueno, ahora como previamente ya se probó la precisión del, del micrófono principalmente, que se podía obtener, si hacemos también un buen procesado de señal, se podría obtener una equivalencia a un sonómetro clase 2. Pues ahora se enfocó en optimizar tanto el hardware como el software. El hardware se eligió tratando de que sea hardware de bajo consumo. Y el software, pues con los algoritmos de procesamiento y demás cosas que voy a explicar más adelante, pues también se optimizó el consumo. Entonces, bueno, ahora ya pasando a estas optimizaciones, aquí en la imagen de abajo podemos ver cómo es que, un diagrama de cómo es que funciona este dispositivo, ¿no? Está programado con un sistema operativo en tiempo real, donde se ejecutan cuatro tareas de forma concurrente. Las tareas se pueden ver aquí en este diagrama. La principal, bueno, la primera es la de muestreo. Como se tiene que muestrear continuamente, pues esta tarea se ejecuta todo el tiempo, si se fijan, aquí está ejecutándose.
Después está la tarea del procesado de la señal. Como ya lo comenté, se trabajan en periodos de 125 milisegundos, entonces esta tarea se ejecuta una vez que se obtienen 125 milisegundos de datos. Y está bueno, aquí es donde en esta tarea de signal processing es donde se calculan los indicadores acústicos que ya mencioné, el nivel equivalente, el espectro de tercios de octava y el nivel equivalente ponderado a. Una vez que se tienen NP datos, se georreferencian estos datos. Entonces se obtiene el valor del posicionamiento y se agrega a esta cadena, a este bloque de datos. Y finalmente, después de que se tienen NB bloques de datos, se realiza la transmisión de la información. Como lo comenté, pues todo esto se ejecuta de forma concurrente. Esto es prácticamente al mismo tiempo. Y bueno, ahí hay muchas oportunidades de optimizar estos algoritmos. Entonces, una de las optimizaciones que se planteó es en el procesado de las señales. Originalmente, en la versión anterior, se hacía el procesado en el dominio del tiempo. Para calcular el espectro se utilizaba un banco de filtros I y R y se decidió cambiar al dominio de la frecuencia. Se utiliza la PSD para el cálculo de los tercios de octava. No ahondaré mucho en estas ecuaciones. Pero bueno, se obtuvieron muy buenos resultados simplemente haciendo este cambio. Ahora todos los indicadores acústicos se obtienen en el dominio de la frecuencia. También para poder obtener una respuesta en frecuencia correcta de acuerdo a la normativa que menciono aquí abajo, hay otro procesado que se hace un diezmado, una interpolación y demás cosas con el fin de mejorar la precisión. No lo explico aquí más a detalle porque si no me llevo más tiempo. Pero bueno, como resultado de esto se puede ver aquí en el gráfico el consumo energético utilizando el procesado en el dominio del tiempo, se tienen 28.1 miliwatts de consumo RMS y utilizando el PCD 6.8 miliwatts, que es una reducción bastante grande. Debo decir que no es solo por el cambio del procesado, sino que también este cambio del procesado me permitió bueno, reduce la necesidad de cómputo para este cálculo y por tanto yo pude activar tanto modos de ahorro energético propios del microcontrolador, como pude hacer una disminución de la frecuencia de reloj del procesador. Y por tanto todo esto pues genera una reducción en el consumo energético bastante grande. Ahora, bueno, esto es respecto al procesado de la señal. También el georreferenciado, hay formas de optimizarlo. Se plantea el reducir el periodo de adquisición originalmente y como lo comenté al inicio, se obtienen muestras cada segundo. Bueno, creo que no lo comenté, pero se puede ver en esta imagen del lado izquierdo cómo tenemos puntos y estos puntos están muestrados cada segundo. Entonces tenemos una posición cada segundo. Lo que sí comenté es que se tienen que agregar estas muestras en un radio de 34 metros. Por tanto, propuse el extender este periodo de posicionamiento que sea mayor a un segundo, puesto que tenemos un radio de 34 metros y no recorremos estos 34 metros en un segundo. Entonces, lo que hice fue probar entre 1 y 50 segundos para este posicionamiento e interpolar las muestras entre estas dos posiciones para que nos dé una equivalencia similar a como si se estuvieran obteniendo las muestras cada segundo, pero no es así, están interpolando. Aquí podemos ver un ejemplo para un periodo de adquisición de 10 segundos, donde los puntos amarillos representan la posición real obtenida y los puntos, bueno, las cruces negras representan la posición interpolada. Entonces, con esto se evaluó el error que nos da en cuanto a las muestras que se agregan en un buffer distinto. Entonces, posiblemente una muestra que tendría que estar en un buffer de este lado, pues se está agregando en este, del lado derecho y se está agregando en el lado izquierdo. Entonces, esto se evaluó y también se evaluó qué tanto nos afectaría al nivel equivalente ponderado a. Entonces, en este gráfico muestro esto, ¿no? Muestro el intervalo de tiempo de adquisición del posicionamiento
por un lado muestro el error del nivel equivalente y por otro la cantidad de puntos que se agregan erróneamente. Entonces, en esta figura de arriba, pues lo tenemos cada 10 segundos. Si vemos esta imagen, este gráfico, pues si en lugar de un segundo hacemos el posicionamiento cada 10 segundos, pues el error en el nivel equivalente ponderado a es menor a 0,0.1 decibeles, lo cual es muy bajo y es despreciable. Y equivale a menos de 5 puntos erróneamente agregados. Por tanto, pues podríamos extender incluso más el periodo de posicionamiento. Esto nos genera también un ahorro energético y esto se puede ver del lado izquierdo. En la gráfica izquierda muestro el consumo energético, donde TNM es el posicionamiento cada segundo sin ningún modo de ahorro energético y nos da un total de 33,1 miliwatts RMS. Si lo reduzco a cada 10 segundos y activo los modos de ahorro energético, pues se reduce prácticamente a la mitad, lo cual también es algo bastante considerable, tomando en cuenta que, pues, son muchos miliwatts que nos vamos a ahorrar. Entonces, bueno, esto fue con respecto al georreferenciado. Y la última tarea que se intentó optimizar o que se optimizó fue la transmisión de datos. Para ella se propuso un sistema de codificación de los datos. Entonces, cada variable, cada parámetro se representó solo con la cantidad de bits necesarias para representar los rangos en los cuales esta variable se utiliza, ¿no? Por ejemplo, el nivel equivalente se utilizan 11 bits, 7 de ellos se utilizan para los enteros y 4 para los decimales. Y así todos los demás, tanto la posición como el tiempo y demás datos. En total, para un segundo. Tenemos 384 bits, que son 48 bytes. Entonces, con esto, pues reducimos la longitud de los datos que tenemos que enviar y, por tanto, pues el consumo energético indirectamente. También se evaluó la compresión de los datos, pero no se obtuvieron tan buenos resultados. Máximo se obtenía, bueno, con una ecuación por ahí que está en las referencias, en alguna referencia, donde se evaluaba la compresibilidad de los datos. Y máximo obtuve un 40%, pero en pruebas reales pues era mucho menor a eso. Así que decidí al final no implementar ninguna compresión de datos. Pero bueno, es algo que tengo que ahondar un poco más. No soy experto en esta área, así que también igual y me faltó por ahí algún detalle. Y también otra cosa que se calculó es el periodo óptimo para transmitir los datos. Como ya lo comenté, el módulo utiliza la conexión a la a la red móvil, a la red celular. Y esto implica que hay que conectarse a la red inicialmente para enviar los datos. Esta conexión a la red genera un consumo de energía bastante grande. Por tanto, pues no es conveniente, no es recomendable el hacer conexiones muy periódicas. Entonces, esta gráfica de aquí abajo muestra un barrido de, de, de cada cuántos bloques, perdón, del consumo energético comparado con el número de bloques para que se envían los datos. Entonces, el número de bloques óptimos son 66 bloques que comenté en el diagrama inicial, que es lo que era un bloque, y equivale a una conexión cada 8 minutos. Entonces, los datos en el servidor los tendríamos actualizados cada 8 minutos de forma óptima. Claro, si queremos actualizarlos cada segundo es posible, pero pues implica una conexión, perdón, un consumo energético mucho mayor. Entonces, bueno, esto es ya decisión del proyecto y de para qué se van a utilizar estos datos. Pero 8 minutos me parece una buena relación entre el consumo energético y la actualización de los datos en el servidor. Entonces, estas son las tres tareas que se propusieron para reducir el consumo energético y al final se obtuvo, digamos que el consumo global del dispositivo se tiene un consumo de 30,1 miliwatts RMS también. Entonces, comparado contra otras referencias que más o menos encontré en Internet, porque, bueno, en Internet, ahí en de estas bases de datos de artículos,
Normalmente no se ponen estos datos, no hay muchas referencias donde te digan, bueno, este dispositivo, sí hay muchos dispositivos de bajo consumo, pero ninguno te muestra de esta forma tan clara cuál es su consumo. Siempre mencionan que este dispositivo tiene un bajo consumo, pero bajo consumo, ¿cuánto es? Es difícil encontrar este dato y por lo poco que pude encontrar, pues sí está bastante, es un consumo bastante bajo el que finalmente se obtuvo. Entonces, eso es más o menos todo con respecto a las optimizaciones que se propusieron. Y ahora ya tenemos el dispositivo en condiciones óptimas en cuanto a consumo energético. Entonces, ¿qué nos falta? Pues nos falta la parte de hacerlo autónomo. Entonces, hay que alimentarlo con un dispositivo de energías alternativas. Y en el laboratorio, hace unos años, se desarrolló este aparato que se ve aquí. Es un Energy Harvester de vibraciones, electromagnético. Entonces, la idea es que nuestro sensor se monte en vehículos como se vio al inicio, en bicicletas o patines eléctricos, vehículos que generen poco ruido y que con las vibraciones del mismo vehículo se alimente el sensor. Entonces, para lograr esto hace falta otro dispositivo en medio, que es el Power Management System, que es el que adapta la energía que genera el harvester, la estabiliza y la almacena si hay exceso o brinda más energías previamente almacenadas si es que se requiere más consumo por parte de nuestro sensor. Entonces, este harvester está modelado ya matemáticamente, se puede observar en este lado izquierdo. Bueno, voy a explicar un poco respecto al harvester que se ve aquí en la imagen del lado derecho. Es un arreglo Halbach de imanes en forma de anillo. En medio de estos imanes hay una bobina. Entonces, estos imanes serían la masa y esta masa pues está oscilando. Se observa aquí unos resortes arriba y abajo de la bobina, y entonces estos imanes están en constante movimiento cuando hay una excitación y esto genera la energía por inducción, ¿no? Y bueno, esto se tiene modelado matemáticamente, como ya lo comenté. Aquí esta ecuación 4 lo que nos representa es un voltaje en la carga debido a una excitación en la base. Entonces tenemos una aceleración, es un sistema de un grado de libertad. Tenemos una aceleración que lo tenemos como entrada y podemos obtener el voltaje de salida para una resistencia de carga. Entonces, por tanto, podríamos obtener también la energía que se genera debido a esta excitación. Ya tenemos el consumo que calculamos con nuestro sensor y tenemos la energía que podemos generar para una excitación. Entonces, con eso, pues hicimos un experimento donde hicimos múltiples mediciones en distintos vehículos. Uno de ellos es una bicicleta con suspensión frontal. Aquí teníamos un par de objetivos. Uno de ellos era realmente ver si el harvester, hay un harvester que hizo el mismo estudiante que lo usó para sus experimentos. Entonces queríamos evaluar si este harvester, tal como está, podría servirnos para alimentar el sensor. Y otra parte era el buscar la posición óptima para dónde colocar el harvester y el sensor. Entonces teníamos este par de objetivos e hicimos múltiples mediciones de las vibraciones, bueno, de las aceleraciones en distintos puntos de estos tres vehículos. Como ya lo comenté, una bicicleta con suspensión frontal, una bicicleta plegable y un patín eléctrico. Se probaron en cuatro superficies distintas. El S1 es el asfalto en buenas condiciones, el S2 es condiciones arenosas, S3 es un asfalto ya deteriorado y S4 es un concreto que solo se usa para tráfico local. Está en buenas condiciones también. Entonces, ¿qué se obtuvo? En estas imágenes podemos ver del lado izquierdo los peores escenarios. El mínimo que se obtuvo fue con el folding bike, con la bicicleta plegable para la superficie S1. Esta línea roja representa el requerimiento mínimo para poder alimentar el sensor en condiciones óptimas. Esto suponiendo que nuestro Power Management System fuera 100% eficiente, lo cual pues no.
no sucede nunca. Pero bueno, la idea era más o menos tener pues, unos datos, un parámetro para saber si se va a poder utilizar o no. Y el mejor de los casos fue el patín en la superficie S3, que es la pavimento deteriorado, donde sí se supera el nivel mínimo. Entonces, ahora ya sabemos que en la mayoría de los casos, pues no podemos obtener la suficiente energía, al menos para este dispositivo que ya tenemos diseñado, que ya tenemos construido. Entonces, se planteó cómo es que podríamos, de forma sencilla, incrementar el consumo, la generación de energía. Y se buscó, pues, escalar, o sea, hacer más grande este harvester, tanto generará más energía. Y se calculó que tanto habría que escalarlo. Se hizo ahí un análisis para escalarlo entre 1 y 2 veces su tamaño. Y aquí se ven los resultados. Bueno, en esta gráfica del lado derecho se ve que aquí podemos ver la escala contra, bueno, el fill factor, que es la bobina. Un parámetro importante en el harvester es la resistencia en la bobina, porque esto nos cambia también la resistencia en la carga y, bueno, nos limita la corriente que puede entregar y demás cosas relacionadas con electrónica y con un poco de esos temas. Pero bueno, como resumen, se obtuvo que se tiene que escalar el harvester 1.8 veces el tamaño que tenemos ahora, lo cual lo hace un harvester de 27.6 centímetros de alto y bueno, no es práctico instalarlo en ningún vehículo. Entonces, lo que concluimos, y esto es considerando un PMS, un Power Management System, con 100% de eficiencia, por tanto, pues no es posible el utilizar este harvester tal y como está ni escalándolo, porque haría un sistema muy grande. Entonces se evaluaron ahí, bueno, se proponen utilizar no solo el harvester, sino agregarle algún otro dispositivo para generar energía, como puede ser un panel solar, un pequeño panel solar, o este TP, que es una especie de ventilador que genera también bastante energía. Entonces con esto pues se podría lograr la generación de la suficiente energía para que el sensor funcione de forma autónoma. Y bueno, ahora ya esto es con respecto al sensor y paso al último tema que es, bueno, suponiendo ya tendríamos el sensor funcionando y generando información acústica. Y entonces ahora lo que se intenta pues es mapear otras variables aparte de las acústicas. Entonces, eh, como lo comenté, se pretende mapear ya no solo parámetros acústicos, sino parámetros relacionados con la percepción. Y esto tiene que ver mucho con lo que es un soundscape. Un soundscape es como como un paisaje de un área. O sea, es un entorno sonoro que tiene que ver mucho con el contexto y debido a este contexto, pues puede cambiar la percepción de una persona. Este soundscape viene definido en esta ISO, la ISO 12913, 12913. Y bueno, ahí viene la definición tal y como lo comenta la norma. Existen descriptores de Soundscape que nos permiten medir cómo es que la gente percibe este tipo de ambientes sonoros, y también indicadores. Estos indicadores de Soundscape son medidas que nos permiten de una característica de estos ambientes sonoros. Entonces, con los indicadores podemos calcular los descriptores del Soundscape. Pongo aquí más o menos un ejemplo. En esta tabla de la derecha podemos ver los descriptores y los indicadores. Entonces, con base en los indicadores podemos calcular lo que es un descriptor. Entonces, el descriptor es cómo la gente va a percibir este ambiente sonoro. Y este cálculo no siempre está relacionado con temas acústicos. Esta ecuación, bueno, no puse, creo que es de esta misma referencia. Nos indican cómo se puede calcular la tranquilidad. Es un descriptor de ambientes sonoros. Y aquí podemos ver un índice que sí está relacionado con acústica, que es este nivel equivalente de día, que es
un nivel medido durante un periodo entre 7 y 5 de la tarde, depende de la normativa. Pero también hay parámetros que no están relacionados con la acústica, como este NFC, que es el Percentage of Natural Features, que no tiene nada que ver con valores acústicos. Entonces, ¿cómo podríamos saber que hay natural features? Por ejemplo, sonidos de aves, sonidos de, no sé, de grillos, de naturales, de naturaleza, pues, animales. Entonces, esto sí se puede hacer con lo que se está proponiendo ahora, ¿no? Lo que viene en esta última parte, con el reconocimiento de fuentes. Entonces, bueno, el procedimiento para hacer un mapa de este tipo de descriptores, pues, como lo comenté, ¿no? Ya tenemos el sensor conectado a nuestro harvester, generando un montón de muestras. Se utiliza el espectro de bandas de tercio y octava obtenido cada 125 milisegundos. Esto se pasa por un algoritmo de clasificación, este, Machine Learning, inteligencia artificial, y con esto se puede hacer un reconocimiento de fuentes. Entonces, podemos detectar si el sonido que estamos midiendo proviene ya sea de un vehículo, de pájaros, de un avión, o de gente, o sonidos naturales, como lo comentaba anteriormente. Y con esto podemos hacer un mapa bueno, ya sea de estas fuentes, que es lo que estoy representando aquí. Este es un ejemplo de un mapa del índice de predicción de pájaros. Entonces, se puede ver que en el parque pues hay un poco más de contenido de pájaros y en esta zona también, ¿no? Bueno, no es realmente que contengan pájaros, sino que es una probabilidad alta de que el ruido que se aprecia ahí sea de pájaros. Bueno, entonces, ahora estoy haciendo un estudio, de hecho esto es lo que estoy trabajando en este momento. Ahora estoy en Francia haciendo una estancia y bueno, idealmente pues habría que analizar datos generados ya con mi sensor, pero pues no es el caso, no los estamos utilizando de momento porque todavía no hemos hecho suficientes mediciones. Pero aquí los franceses me dieron datos de mediciones móviles, entonces ellos me brindaron datos de estas mediciones móviles que se observan aquí como estas sombras a lo largo de las calles. Y también me dieron datos de evaluaciones de percepción. Entonces hicieron cuestionarios en estos 19 puntos y tienen datos reales de evaluaciones de percepción, ¿no? De cómo la gente percibe estos ambientes, estos distintos ambientes. Entonces, bueno, con estos datos, pues nosotros podríamos plantear un modelo para estimar los valores de percepción. Como lo comenté, nuestro sensor lo que hace es enviar datos del espectrograma en tercios de octava para cada 125 milisegundos. Comúnmente para el reconocimiento de fuentes y la clasificación, perdón, de estas fuentes, pues se utilizan espectrogramas de alta resolución, normalmente coeficientes MEL, y entonces, en teoría, pues no serían compatibles con los datos que mi sensor está enviando. Pero este investigador, Tailleu, también es un francés que trabaja aquí donde estoy ahora, desarrolló un transcoder. Este transcoder lo que hace es pasar del espectrograma de baja resolución a un espectrograma de alta resolución y con esto ya se pueden alimentar redes neuronales preentrenadas, con lo cual ya podemos hacer la clasificación y la detección de las fuentes. Entonces, con estas mediciones que mencioné inicialmente, pues para cada 10 segundos hago el reconocimiento de fuentes. Entonces integro 10 segundos, lo paso por el transcoder, hago el reconocimiento de fuentes y ya a la salida pues tengo las fuentes, el índice de presencia de este tipo de fuentes, de estas clases, perdón. Entonces, por un lado tengo ya las mediciones móviles que me dicen el tipo de fuente y su índice. Y por otro lado tengo las medidas de percepción, las medidas experimentales de percepción que se hicieron con las encuestas.
Entonces con esto puedo hacer un modelado que lo estamos haciendo con una regresión lineal y con ello estimar los descriptores e indicadores de Soundscape. Un ejemplo de esto es este mapa. Este mapa lo que muestra es el time of presence of vehicles, que se puede ver que, tal como se espera, sea mayor en las avenidas. Entonces, este indicador se puede utilizar, es parte de esta ecuación para el cálculo de un descriptor de soundscape, que es realmente cómo el individuo percibe este soundscape. También podríamos calcular de la misma forma los demás descriptores y así finalmente, perdón, los demás indicadores y así finalmente obtener el descriptor del soundscape. También se está evaluando ya no pasar por este proceso y simplemente plantear una ecuación que con base en nuestros reconocimientos de fuentes y nuestros índices, directamente calcular el descriptor. Como les mencioné, pues apenas estoy trabajando en esto, es lo que estoy haciendo aquí en mi instancia y bueno, hay apenas, todavía mucho por aprender y por investigar y hay muchos resultados que aún faltan por obtener. Por mi parte, pues es todo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Espero no haberlos aburrido mucho. Gracias, Guillermo. Pues no sé si quieran comentar o preguntar algo. Yo tengo una Sí. pregunta, no sé si me oiga. ¿Sí me oyes? Sí, Ahora, la primera es el tipo de micrófono que usas, no me quedó muy claro. ah, sí, creo que no lo mencioné, me lo salté, pero es un micrófono MEMS digital. Trabaja con el puerto I2S y es MEMS. Ujú. Ya está encapsulado. Sí, sí es. De hecho, aquí es esto que se ve aquí en la imagen. Aquí son 5 micrófonos. Son pequeñitos, pequeñitos. Ya. No es difícil de calibrar. Eh, pues no, porque hicimos estas pruebas con 5 micrófonos y todos se comportaban de la misma forma. No pudimos encontrar ninguna diferencia entre ellos. Así que sí, la calibración inicial sí fue un problema, pero una vez que ya se tiene el sistema calibrado, puedes crear más sensores y se comportan igual. No hay necesidad de volverlos a calibrar. Ojalá sí. Bueno, es su pregunta, doctor. Bueno, y luego la otra pregunta que te quiero hacer es, dijiste que te mandaron información de unas mediciones de alguien y que tú las categorizaste en los indicadores de paisaje sonoro, los indicadores. Sí. Actualmente, pues tú lo tienes muy avanzado el sistema. ¿Es factible, por ejemplo, en un escenario así posible de colaboración, que nosotros podríamos enviarte información de ese tipo y tú hicieras la clasificación? Sí, claro, yo siempre estoy abierto a colaborar y bueno, parece que estoy muy avanzado, pero no llevo un mes y medio trabajando en esto. Pero sí, sí se podría hacer. Digo, más nosotros, Realmente ¿no? es que perdón, el investigador que desarrolló este algoritmo lo dejó muy bien documentado y es muy fácil de utilizar para desde un inicio, ¿no? No hay necesidad de mover mucho, simplemente es como más o menos aprender cómo manejarlo, pero es bastante sencillo de utilizar, pero sí, sin problema podríamos. eh, En este esquema para los indicadores o los descriptores, no sé cómo lo puedes llamar, no son muy, digamos, muy amarrados a la región, a la cultura, etcétera, de un país dado y de que de alguna forma se puedan modificar o ampliar. Pues ahí sí, yo no soy muy experto en soundscapes, pero yo creo que sí, porque, bueno, hay como experiencia digamos que personal, es muy distinto el cómo la gente percibe el sonido, pues por ejemplo en México, que aquí, el nivel de tolerancia que tienen, e incluso en otros países, es mucho menor. No sé, en los soundscapes, ¿cómo podrían, digamos que medir esto? Porque
pues esto ya es algo que tiene que ver no con el paisaje sonoro, sino con la persona en sí, ¿no? Con la cultura y con demás parámetros que, como me comento, pues no soy muy experto en este tipo de cosas, pero yo creo que sí, sí afecta, cómo es que la gente percibe, pero no sé si los soundscapes tomen en cuenta esto. Los soundscapes creo que toman en cuenta más como que el contexto, pero físico, digamos. Sí. Pues nada más, gracias. Adelante, Dulce. Más bien, un poco va con la pregunta del doctor Jesús. Em, Hay un proyecto, bueno, el proyecto lo inició el doctor Kang, que es el que por ahí lo citaste, Mm. y hizo muchas encuestas alrededor de Europa em, y muchas cosas. Y actualmente se está haciendo una colaboración, yo no sé ahí cómo va el asunto, pero se está buscando que la misma metodología se haga aquí en Latinoamérica para que con la recogida de datos, son los mismos que ellos tomaron, se pueda hacer una analogía, colaboración. De estos indicadores con relación a los que ellos ya tienen construidos. Bueno, nada más para ampliar lo que preguntó el doctor Jesús. Perdón, Dulce, pero específicamente con quién está colaborando este autor. Es decir, Este, ¿cuál es la contraparte latinoamericana? pues está el doctor Fausto, está el doctor, ay, ¿cómo se llama este señor? Bueno, está el mismo Jerónimo, Jerónimo Movida, bueno, él está en España, pero también está, ay, se me fue el nombre, ahí, están con la Watch, están Sí. trabajando con ellos. Eh, pues bueno, hay varios. De hecho, creo que está la invitación para, para colaborar. Yo la verdad no me he metido tanto, pero sí hay un equipo ahí con una iniciativa de levantamiento de datos que tengo entendido por ahí. Ah, muy bien. Gracias. Y bueno, Creo siempre que está por la acá, invitación. Bueno, les comento porque a mí me han invitado varias veces y bueno, siempre está la invitación extendida. ajá. Bueno, pues Así si es. nos pasas la información, pues Sí. podríamos considerarlo, ¿no? También, por favor. Acá creo que el maestro Antonio Pérez López tenía una pregunta. Este, Al utilizar MEMS, el Sí. comportamiento de ese tipo de micrófonos es muy similar, pero una cosa es que lo compares entre ellos, en concreto, ¿cómo calibraste? O sea, por Sí, se, comparación o qué utilizaste para hacer la calibración. O sea, tener la certeza de que esos micrófonos están midiendo el nivel de presión sonora absoluto. sí, se comparó contra un sonómetro de clase uno que tiene pues ya un error predefinido. Entonces, digamos que se redujeron los límites que nosotros teníamos que obtener para un sonómetro de clase 2. Esto es, si el sonómetro de clase uno tiene un error de más o menos 1 decibel y el sonómetro clase 2 tiene de más menos 2 decibeles, pues nosotros limitamos nuestro error comparado contra el sonómetro de clase uno a solo 1 decibel. Entonces así es como nosotros nos aseguramos que realmente estemos representando valores reales y precisos. Y supongo que primero me diste con el sonómetro clase uno y luego me diste con los REMs. Todo Eh, se hizo simultáneo. De hecho, aquí se puede observar el arreglo, aquí abajo en la imagen. Son el- 5 micrófonos y al centro está bueno, 5 micrófonos MEMS y al centro está el micrófono del ah, ok, sonómetro clase 1. vale, está bien. Es que está un poco confuso, ¿no? Sí. Ajá.
Sí, porque Sí, no sé, es que tampoco le expliqué demasiado, creo. sí. Alrededor de lo mismo, podría yo preguntar lo siguiente. Me imagino que esta eh, reproducibilidad, digamos, de la respuesta de los memes depende de la, digamos, del paquete de fabricación de los memes, ¿no? Es decir, que pudiera haber una variante o una variación a la hora de que tienes otra, digamos, otra tanda este, de fabricación. Me imagino No que sé sí, si la han verdad. contemplado esa opción o etcétera. Yo no me imaginaba que realmente fuéramos a obtener el mismo resultado. Yo hacía la calibración de cada uno y después me di cuenta que no era necesaria. Ah, Pero puede ser que pero sí. digamos, esos se compraron todos juntos, ¿no? Sí, eso sí. ¿Qué pasa si compras, ponle del mismo modelo, pero lo compras ahora sí que en otra tienda o 3 meses después o algo así? Sí, supongo que variará porque de hecho la respuesta en frecuencia para el modelo, este mismo modelo, pero hay una versión más nueva, incluso cambiaron el datasheet y la respuesta en frecuencia es distinta y ahora pusieron que depende de la frecuencia del reloj. Entonces Sí, varía. ya. Sí, como Sí, que gracias, supongo que... gracias. Creo que acá hay una. Sí, hay una pregunta aquí. La puedes leer, por favor? No. Sí, bueno, el ingeniero José Reyes Velázquez, de la Unidad de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la CEMAR, que fue compañero tuyo, Guillermo, Ah, sí. pregunta, para el análisis de las señales adquiridas con tu sensor, ¿se pudo haber hecho un análisis de las señales por medio de la amplitud o es más productivo el análisis en frecuencia? Sí, como lo comenté inicialmente en la versión uno, todo el procesado, todo el análisis de señales se hizo en el tiempo, o sea, con amplitud, como lo mencionas. Pero esto genera más consumo, más procesamiento, requiere más procesamiento porque es un banco de filtros, se utilizan 26 filtros, entonces hay que pasarlas, bueno, realmente son bloques de 3, pero bueno, hay que pasar una gran cantidad de datos por estos filtros. Entonces esto genera un procesamiento mayor. En cambio, si utilizamos el espectro, tenemos una cantidad de datos fija, pero lo estamos partiendo porque lo que estamos haciendo es calculando un nivel equivalente entre un rango de frecuencias. Entonces se utilizan menor cantidad de datos. Y bueno, sí se pudo haber hecho en el dominio del tiempo, pero el objetivo era reducir el consumo, por tanto, pues se pasó al dominio de la frecuencia. Claro que los filtros inicialmente, en el dominio del tiempo, tenían mejor respuesta en frecuencia que lo que yo estaba proponiendo sobre todo en bajas frecuencias, con el PSD. Así que bueno, hay que sacrificar alguna cosa por obtener otro beneficio. Ok, gracias. Gracias. Aquí alguien comenta, hola a todos, ¿podrían postear o compartir los contactos que mencionaba Dulce del proyecto y personas interesadas para entrar en contacto? Ingeniero Monroy Guaymes. Bueno, pues yo creo que Dulce Ujú. podría, ¿no? Mm. Sí, pues ahí no sé si se pudiera, Dulce, si pudieras compartir los contactos en el Ah, chat o algo así, sí, o ponerte en contacto acá con esta persona para que... ay, les puedo pasar mi correo porque no los tengo a la mano. No, no perdemos. Aquí si le Este, pedimos a esta persona si escribe ahí su contacto para que Ah, sí, su correo. su correo o algo así para, sí, pues sí, comunicar esa información. sí, No, para comunicarles también del evento, para que ajá. ahí O pon tu, sí, bueno, sí, también, ahí está, ajá, sí, o si tú pones también tu contacto dulce, como sea.
Les dejo esto. Eh, Como les digo, yo no estoy así tan metida, pero... No, bueno, pero pero ya que Por lo menos tú lo mencionaste, entonces ya me aguanto. te Ah, toca hacer pásales el el correo de enlace. Fausto y ya Te está. toca Sí, hacer, exacto, justo. te toca hacer el enlace. Sí, sí. Sí, yo te mando la información. Jorge. Sí, gracias, gracias. Eh, ¿Alguien más que quiera comentar o preguntar algo? ¿No? Eh, bueno, según entiendo, ahí quizá esta parte de la alimentación pues energética del sistema es donde ahorita es hay una, pues, digamos, hay cuestiones no resueltas, ¿no? Es decir, este cosechador de energía vibratoria no, al parecer no fue suficiente y entonces están ahí considerando alternativas, ¿no? Así es. ¿Cómo podrías comentar algo más sobre eso? O sea, ¿qué es lo que se perfila como más adecuado y por qué? Digo, lo mencionaste por O sea, acá, pero... sí, o sea, siendo sinceros, el harvester de vibraciones no fue diseñado para este fin. Sí, Y, entendido, y, y entendido. se está, se, se abandonó un poco una vez que terminó este estudiante, se abandonó un poco esta línea. Y entonces, pues me dijeron, bueno, ¿por qué no lo evalúas y tratas de que tu sensor se alimente? Entonces, yo por eso es que estoy enfocándome un poco más en tratar de que este funcione, pero para mí la mejor opción sería ya sea el panel solar o esta otra opción que menciono aquí abajo, que está en esta referencia, bueno, no puse aquí la referencia, pero Ajá, sí, que es como un ventilador así pequeño que también genera bastante energía. Entonces, esta combinación de todos estos elementos, pues podría fácilmente eh, generar la energía suficiente. Claro, el panel solar pues tiene sus limitantes de que las cuestiones ambientales, ¿no? Si no hay suficiente luz, pues no va a generar mucha energía. sí, El sensor que diseñé tiene una medida de 3.5 por 3.5 centímetros. Entonces, pues fácilmente con esos centímetros cuadrados, de acuerdo a esta fórmula, pues debería ya. de, de ser suficiente. Ahora, en Pero cualquiera de estos casos, supongo que el sistema tiene que tener una batería recargable, ¿no? Porque como que todas estas fuentes son ahora sí que variables, ¿no? En el sentido de que a veces, como decías, ¿no? A veces hay luz del sol, a veces no, o la parte esta de vibración o de flujo de aire, pues solamente está disponible en movimiento, ¿no? sí, bueno, ahí es donde entra el Power Management System. Ya Sí. tenemos uno preseleccionado que es este LTC 300, Ah, ya. 3331. Sí. Y este tiene aquí, se puede ver una batería. Ah, ya. Sí, Entonces, sí, cuando sí. tenemos un exceso de energía, pues se carga la batería. Cuando se requiere más energía, pues se libera esta energía. Entonces, este es el que estamos evaluando para su utilización. También tiene entradas pues para dos harvesters, ya sea por energía solar o algún otro tipo. Entonces, aquí podríamos fácilmente emplearlo para este fin. Ahora yo me acuerdo que luego las bicicletas tienen es un dínamo, ¿no? Es decir, como para prender el foquito, le Eh, enchufas ahí pues sí, un sí, dínamo que le enchufas a la rueda, digo, no sería una opción también. sí, pero digamos que el principal problema es que se plantea que este dispositivo vaya montado en vehículos que ya se encuentran en circulación, como las bicis que rentan y patines y demás. Ajá, Entonces, la idea es que sea de fácil montaje, que no tengamos que modificar en absoluto el vehículo para ya, que pues sí, las compañías realmente nos permitan montarlo, porque si nos dicen, no, pues le vas a meter mano a mi bicicleta o al patín y le vas a conectar cables por ahí, pues no van a acceder tan fácilmente. Entonces, la idea es sí. diseñar este dispositivo que sea autónomo, pequeño y que sea muy fácil de montar.
Ajá, ya, sí, sí, sí. Sí, yo, pues de lo que me acuerdo, porque esto estoy hablando de cuando yo tenía, una bicicleta, de niño, este, pues el dínamo se lo podías montar por ahí a la bicicleta, no muy La rueda. intrusivamente, ¿no? O sea, atrás en la rueda, un cablecito y algo así, ¿no? Pero bueno, no abundo más, gracias, está todo muy interesante, Guillermo.